El prototipo de jugador es más grande, más fuerte, más rápido. Los ligamentos de tobillo y rodillas son bastante frecuentes. ¿Por qué estas son de las que más se frecuentan? Nosotros trabajamos el tema de pista, muchas acciones de... ¿Por qué? Porque es lo que nos da, claro. Se nos da en partida. Ahora han cambiado reglas y tienden a... Las lesiones son mucho más frecuentes en partido que en entrenamiento. Para ti, ¿por qué puede ser debido? La competición es más agresiva. Y también, ¿crees tú que puede ser debido a la fatiga? A mí también me viene a la cabeza el factor de la presión. El entrenador me deja a mí 15 minutos, media hora, ¿vale? Y yo pongo lo que yo digo, una píldora de prevención, ¿vale? En todos los deportes, en la base, se tendría que empezar a hacer. Nosotros, por ejemplo, en el club, lo que hemos hecho es, por categorías, idear un poco. Compañeros y compañeras de Why Not Project. Para los que aún no nos conocen, Sebas, ¿qué es Why Not Project? Pues Why Not Project es un podcast que pretende compartir el conocimiento del deporte y de la salud en todos sus ámbitos junto a los mayores profesionales. Y vaya profesional tenemos hoy aquí. Hoy tenemos a un preparador físico con bastante experiencia, sobre todo dentro del mundo del handball, también jugador de balonmano. Hoy tenemos con nosotros a Juk Almatei. ¿Cómo estás, Juk? Bien, ¿y vosotros? También, nosotros muy bien y con muchas ganas de empezar este podcast. Juk Almatei, actualmente en el Club Handball Lleida, también nos ha estado comentando fuera de micros que está de preparador físico en el Vilassana de hockey. Y Juk, ¿qué te impulsó a empezar el mundo de balonmano? Pues me impulsó mi hermano. Mi hermano jugaba balonmano y yo con 5 años así iba a todos los partidos suyos, tal. Y hubo un momento que entré a pista y empecé a jugar. Y a partir de ese día hasta el día de hoy. ¿Con qué edad empezaste? 5 o 6 años. Muy bien. Muy bien. Y Juk, sabemos que el balonmano es un deporte intermitente, de alta intensidad, pero ¿cómo se diferencia de los otros deportes colectivos? ¿Qué es aquella exigencia que no hay en otros deportes y que sí hay en el balonmano? Yo creo que lo diferencia es el contacto. O sea, todas las acciones se pueden dar con una acción de contacto. Entonces, hay deportes, el voleibol se remata, sí, se corre, sí, pero no hay el componente de contacto. Y en el balonmano, pues se da que todas las acciones hay este punto de contacto. Y claro, para eso los deportistas tienen que estar muy fuertes. Vemos el perfil de un jugador de balonmano que es un poco perfil armario, que, bueno, los extremos no tanto a lo mejor, que son un poco más ágiles, pero sí que para defender tienes que estar fuerte porque si te viene un tío que pesa a lo mejor 90 kilos, pero esos 90 kilos los mueve muy rápido, ahí va a costar. Sí, cada vez el prototipo de jugador es más grande, más fuerte, más rápido. Antes sí que había extremos muy chiquititos, ahora ya todos son más grandes, gente muy grande. Yo creo que es un poco eso, el deporte tiende a que sea más rápido y más fuerte, con más acciones, y buscas gente que esté preparada para soportar eso durante 60 minutos. Claro, Biel, se tiende más cada vez a los jugadores de una modalidad deportiva a llamarse atletas, no tanto jugadores de balonmano, sino atletas, porque es que son gente ya preparadísima. La élite tiene que estar preparadísima. Y esa evolución a nivel condicional ya no solo se ve en el balonmano, que seguramente sí que ha habido una evolución a nivel físico, sino también en todos los deportes. Trajimos a Albert Folguera, histórico del hockey, y nos lo dijo, que es mucho más físico hoy en día el hockey, ¿no? Entonces hay esa tendencia hacia ese físico mucho más robusto y mucho más exigente. Sobre ese esfuerzo, ¿qué tipos de esfuerzos, qué acciones nos encontramos dentro del balonmano que se repiten constantemente y cómo influyen en el rendimiento? Bueno, si partimos el juego, tenemos las acciones defensivas, las de contraataque, las de ataque, las de repliegue, ¿vale? El contraataque y el repliegue es muy similar porque son, pues la pista hace 40 metros menos las áreas, pues serían unos 30 metros, ¿vale? Que son carreras, ¿vale? Pero después encontramos en las dos áreas el juego posicional, tenemos muchos cambios de dirección, cambios de ritmo, el contacto, muchas torsiones,
¿vale? Yo creo que eso son las características básicas que podemos encontrar en el balonmano. Vale. Y cuando se hace, por ejemplo, un contraataque, claro, es un esfuerzo muy diferente al del ataque posicional. Pero ¿lo podríamos trabajar un poquito conjunto o se trabaja, por ejemplo, haciendo un trabajo más de farlex si vamos a trabajar transiciones, o se podría implementar los dos trabajos? Mira, nosotros trabajamos el tema de pista, muchas acciones se dan en una área y vamos a la otra. Siempre hay esta transición. ¿Por qué? Porque es lo que nos da, Claro. se nos da en partido. Entonces, creo que es esencial trabajarlo así. Antes, no sé, hace 20, 30 años, no se corría tanto. Era acción, a lo mejor estabas 30 segundos, 40 segundos para llegar, acción de 2 minutos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora han cambiado reglas y tienden a que haya mucho más espectáculo, mucho más gol. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en 1 minuto hay 4 acciones de chut, Claro. chut, chut. Y también ese factor del contragol. Cuando te acaban de hacer un gol, el portero pasa la pelota a un jugador que está pisando el centro. Y Bueno, ahora ya es una de las normas que cambiaron. claro, el círculo. Exacto, Y el todo el mundo círculo. a correr. Y a partir de ahí, una vez pisa, hasta puede marcar gol el mismo jugador. Sí, desde el No, círculo no, central. la verdad que ha cambiado bastante el balonmano, hacerlo un deporte más espectacular, que al final es lo que gusta también a los telespectadores. Siguiendo con las características condicionales del balonmano, hemos visto que en el balonmano hay lesiones, que las lesiones ligamentosas de tobillo y rodillas son bastante frecuentes. ¿Por qué estas son de las que más se frecuentan? Yo creo que es por el tipo de deporte. O sea, todo el tema de cambios de dirección, lanzamientos que pues, puedes pisar a un defensa, a un jugador, el salto, las caídas, pues todo tienden a, sobre todo, tobillos y rodillas que puedan lesionarse. ¿Ocurren a menudo en tu entorno? A menudo... ¿Tocamos madera? No tocamos madera, pero de momento no siempre. ¿Y cómo podría ser una prevención para este tipo de lesiones? Porque claro, tú cuando saltas y pisas otro tobillo y te lesionas el tuyo, pues es más difícil, o sea, es difícil prevenirlo. Pero en otras situaciones, ¿cómo se podría prevenir? A ver, el riesgo nunca es cero. Pero yo creo, o sea, al final partimos de que el trabajo físico en gimnasio, y creo que en todos los deportes, es primordial. Sin ese trabajo, pues no tienes piernas fuertes, no tienes tobillos sanos, tal. Después sí que nosotros pues metemos pequeños ejercicios o pequeñas tal para poder pues trabajar el tobillo, trabajar la rodilla, que ya puede ser tanto en gimnasio como en pista. Y esos pequeños ejercicios, por ejemplo, danos algún ejemplo de esos ejercicios. Vale, pues por ejemplo, nosotros en calentamiento de partido, antes de pasar a balón, se ponen por parejas, una jugadora salta y la otra le toca un poco. Entonces cae con desequilibrio. Vale. ¿Vale? Y lo que hacemos es que no lo vean. O sea, no es frontal, sino puede ir por detrás o tal. ¿Qué pasa? Que tienes diferentes estímulos. Tu cuerpo se tiene que adaptar a eso. Un ejemplo. ¿Vale? Muy bien, y claro, hay muchos estudios recientes que dicen que las lesiones son mucho más frecuentes en partido que en entrenamiento. Para ti, ¿por qué puede ser debido? La competición es más agresiva. Al final todo el mundo quiere ganar, tú a lo mejor en un entreno no metes el pie, o si te han superado, pues a lo mejor bueno, creo yo, en partido no te van a meter gol, ¿no? Exacto. Y también, ¿crees tú que puede ser debido a la fatiga, ya que en un partido es la situación de máxima fatiga? También, sí. Agresividad, fatiga. A mí también me viene a la cabeza el factor de la presión. No sé si crees que puede condicionar el tener más lesiones por alterar quizá ese gesto técnico. Bueno, al ¿Cómo lo final ves? sí que es verdad que tú en competición pues hay un entorno y te tienes que adaptar a él. No sé si hay más lesiones porque hay más presión, pero puede ser uno de los factores.
Muy Vale. bien, y hemos hablado de las lesiones de rodilla. ¿Qué toca ahora, Biel? Vamos con, bueno, en el balonmano se hacen lanzamientos constantemente también, así que al final la articulación del hombro y del codo, sobre todo la del hombro, es una articulación muy móvil y por lo tanto poco estabilizadora. Y claro, realizar lanzamientos constantemente pues se ve sometida a esa carga que puede ser contraproducente para la salud de ese hombro. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en esa articulación? Todo el que sea manguito del rotador, ¿vale? Y después las de slap, del labrum, ¿vale? Pensad, son lesiones que muchas son de sobreuso, ¿vale? Y es lo que decías tú, ¿no? De repetición, repetición, repetición. Y después el tema de contacto. O sea, tú estás tirando, pero a veces chocas o te tiran, ¿vale? También podríamos entrar aquí en las luxaciones, Sí. ¿vale? Y al igual que te he preguntado antes, ¿cómo sería un trabajo preventivo? Aquí, pues, por ejemplo, creo yo, el trabajo de gimnasio cargando cada semana creo que es importante. Y después, por ejemplo, yo en algunos entrenos, el entrenador me deja a mí 15 minutos, media hora, ¿vale? Y yo pongo lo que yo digo, una píldora de prevención, ¿vale? Esta píldora, pues mediante juegos o situaciones inespecíficas, intento trabajar. Hay una que lo hacemos también con los niños de la base, hacen una carrera, ¿vale? Llevando un cono en la espalda, ¿vale? Están en cuadrupedia, Sí. ¿vale? Llevan un cono en la espalda hasta medio campo. El hecho de hacer toda la fuerza también con brazos, pues ya empezamos a hacer una prevención, ¿no? De hombro. Es una de las acciones que se pueden dar. Después entraremos a hablar sobre estas píldoras de prevención más específicamente, pero antes, si miramos la evolución del balonmano, ¿podríamos decir que hoy en día es un deporte más lesivo que antes? No lo sé. Claro. Hace 30 años, ¿vale? Había mucho contacto, ¿vale? Pero no había acciones o tantas acciones de transición, ¿vale? Ahora hay mucho contacto y hay muchas acciones de transición. La probabilidad será Más altas. altas. Pero los deportistas están mejor preparados. Ahí va yo. O sea, yo creo que ahora, por ejemplo, en el equipo, en el senior de división de honor oro, es innegociable los 3 días de gimnasio. Claro. Y si hay alguna semana que por lo que sea, no sé, me invento, el entrenador quiere hacer vídeo y se alarga y no llegamos al gimnasio, las jugadoras dicen, epa, esta semana solo hemos hecho 2 días. Eso ¿no? Sí, a mí me lleva a pensar pues que les funciona y saben que realmente es importante. Sí, nos han inculcado muchas veces en INEF que el hecho de que el deportista sepa los motivos por los cuales está haciendo un trabajo, pues te beneficia al equipo porque se siente parte de ese proceso. Claro, ¿qué opinas tú de este? Totalmente de acuerdo. O sea, yo no sé, a lo mejor me meto en donde no tal, pero yo creo que en todos los deportes, en la base, se tendría que empezar a hacer pedagogía del trabajo de fuerza. Nosotros, por ejemplo, en el club, lo que hemos hecho es, por categorías, idear un poco ese trabajo de fuerza, ¿vale? Categorías de mini, ¿no? Mini es pre-benjamín, benjamín, alevín. Iniciación deportiva. Exacto. Juegos. Pues salto una valla, me tiro por el suelo, vuelvo a saltar, tiro a portería. Los niños se lo pasan bien. Sí. Pero ya están haciendo ese trabajo de fuerza que necesitarás para ir progresando. En infantil, hacemos media hora y media hora, 2 días a la semana. Intentamos 2 días, un día seguro. Trabajo de autocargas, trabajo de saltos. En cadete ya empezamos a técnica, ya con barra y peso. Juvenil ya van al gimnasio. ¿Por qué? Porque si tú llegas a senior sin haber ido al gimnasio, ya vas tarde. Claro. Porque en juvenil, no sé si habéis visto nunca un partido de balonmano de base, pero son partidos
no violentos, pero que hay contacto. Sí, o sea, sí. se dan acciones que dices, hostia, Sí, sí. a lo mejor no sé otros deportes, pero no son tan, pero en el balonmano sí. Entonces tienes que trabajar como, Sí, sí. como te exige la Claro, competición. el más fuerte va a ser el que va a sacar más partido de esa acción. O el que menos se va a lesionar, Sí. o sea, Y mi opinión es que se hace la vista gorda con ese trabajo de fuerza para los niños, porque ves que corren, ves que no se hacen daño, que son de goma, que no se lesionan nunca. Entonces, tampoco es necesario ese trabajo de fuerza. ¿Cuánto importante es para ti el trabajo de fuerza, empezarlo ya desde bien pequeños? del 0 al 10, Un para 10. mí... No, o sea, hay muchos aspectos, y aspectos técnicos, aspectos tácticos, pero para mí, o sea, un 8. También es un 8 la técnica, también Ya. o un 10. Sí, Todo sí. cobra importancia. Pero creo que al final, y lo habéis dicho vosotros, somos atletas, el círculo tiene que estar cerrado. No es, si tú en la parte física no le das importancia, habrá un momento en la carrera de este jugador o jugadora que algo fallará. Creo. Y que al final también esta edad es la mejor del desarrollo del aprendizaje a nivel de personas. Cuando somos niños es cuando aprendemos mejor, somos la típica fase de somos esponjas, y si ya empiezas a enseñar el trabajo de fuerza, lo importante que es y también cómo se hace, es lo que decías tú, llegarán a senior y no tendrás que dedicar tiempo, que es una de las cosas que más nos falta cuando estamos en equipos pues, de élite, a enseñar a entrenar en gimnasio pues, a jugadores. Sí, mira, lo hablaba con una preparadora física que es muy buena, María Cadens. Sí, de hecho, María Cadens, entrevistada cuando antes éramos Starkers, Sí, sí. que a ver si viene otro día. Seguro why que not? repetirá. Venga, va. Pues comentábamos, al final una jugadora senior tiene sus manías, tiene sus técnicas, y en competición tú no tienes tiempo de no. El squat se tiene justo así, no. Tú tienes que rendir, ¿no? Sí, sí. Te tocan hacer 8 repeticiones, pues venga. Entonces, si tú en cadete o en infantil ya aprenden técnica, ya pueden empezar a cargar un poco de peso, tal, pues es tiempo que tú ganas y que después será mucho más fácil para el preparador y para el entrenador. ¿Y qué importancia le das también en edades tempranas, ¿no? Que parece que todo tiene que ser disfrutar, y que si un niño no disfruta, pues que las cosas no van bien? Pero evidentemente el deporte está para disfrutar, pero creo que el deporte también nos enseña un valor que es fundamental, que es la autoexigencia, y creo que en esas edades tempranas quizá no se acaba de inculcar tanto a los niños. ¿Qué opinas tú sobre esto? Yo supongo que te refieres ya a temas de jugar los mismos minutos o de entrenar duro. Entrenar ¿no? duro, sí, me refiero más a esto, a que el niño se exija al máximo. Yo creo que al final tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Es decir, si yo estoy en un equipo me invento, de barrio, que el objetivo es que los niños disfruten y tal, pues hay muchas cosas pues, que a lo mejor paso por alto. Pero si yo estoy en un club que tu primer equipo está en segunda división, como es el caso, pues tienes que trabajar para que estas niñas, de aquí 5 años, puedan debutar con el primer equipo. Y aquí, pues, lo primordial es que se exijan. Para mí, sí. No sé. Muy bien, y ya que has sacado el tema de las niñas, Sí. pues vamos a tratar un poco de la prevención en un equipo femenino de balonmano. Has mencionado antes las píldoras y te escuchamos mencionarlas en las jornadas de técnicas de deportes colectivos. Explícanos un poco mejor qué son esas píldoras y cuándo y cómo las utilizas. Vale. Todo parte de que el tiempo es limitado, ¿vale? Nosotros somos un equipo semiprofesional y no podemos entrenar mañana y tarde, ¿vale? Nosotros tenemos pista a partir de las 9 de la noche y podemos acceder al gimnasio pues 1 hora antes, ¿vale? Yo aquí cuando planteo cómo trabajaremos el tema físico,
para mí es muy importante trabajar en gimnasio, ¿vale? Pero me falta algún estímulo en pista, ¿vale? Yo hablo con el entrenador y le digo, un día a la semana, mínimo un día a la semana, necesito un cuarto de hora, 20 minutos, lo que tú quieras, media hora, ¿vale? Para que yo pueda hacer ejercicios aplicados al deporte y que nos sirvan de prevención de lesiones, ¿vale? Aquí, primero, es lo que os digo, no tenemos los recursos para poder, porque hay muchas que son estudiantes, que trabajan, entonces vamos a última hora de la tarde, que es cuando podemos entrenar. Y después, la falta de tiempo, ¿no? Es el punto este de, vale, pues tenemos pista 4 días a la semana, tenemos que aprovecharlo. Y a partir de aquí, yo lo que hago es la activación en pista. Pensad que venimos del gimnasio 3/4 de hora, 1 hora antes, y ya pasamos a pista. En el balonmano, no sé otros deportes, pero el balonmano es muy frecuente que hay una activación de movimientos tal, después pase y después se calientan a las portería, y a partir de aquí se entrena, ¿vale? Pues yo lo que hago es aprovechar esta activación para meter conceptos de prevención. Por ejemplo, en las jornadas lo expliqué, pues el pase es por parejas. Yo puedo hacer pase por parejas, así, pero puedo hacer pase, contacto y pase. En pase y me voy a un sprint o un cambio de dirección. Pues en el entrenamiento yo pongo como estas reglas en el pase que me ayudan a prevenir la prevención de lesiones. Sí, la verdad que me acuerdo que en la asignatura de primeros auxilios nos hicieron hacer una memoria y me acuerdo que estuvimos muy atentos a estas charlas y nos enseñaste vídeos de cómo las jugadoras pues hacían estos ejercicios. La verdad es que es muy interesante, ya que estamos aprovechando el tiempo que a lo mejor nos falta en el gimnasio en una activación. Y también de esta manera variamos esa activación, que a veces cuando esta activación es muy monótona, pues se puede hacer aburrida para las jugadoras. Y también lo que yo veía es que, y además si tú vas a cualquier entrenamiento del club, todo el mundo calienta igual, ¿no? El movimiento, ¿no? A media pista, pases, portería y a correr. Ostras, son 10-15 minutos que podemos aprovechar. Porque calientan igual, o sea, la cosa es que calientan igual, hacen pases igual, pero dándole pues una vuelta. Y hablando de este calentamiento igual, vino Isaac Martínez, pues experto en movimientos olímpicos, que es el profesor de teoría del entrenamiento en la Universidad de Zaragoza, y nos dijo que él siempre hace calentamientos, activaciones diferentes, menos en partido de baloncesto, que sí que hay la rutina prepartido, pero él piensa que no puedes nunca tener una activación igual porque ninguna sesión va a ser igual. Y pues podría ser un gran error, ¿no, Biel? Pues hacer una activación cada día la misma. Y encima, pues a mí me supone un error aún más grande que en todo el club, toda su estructura, todas las categorías activen de la misma manera. Tendríamos que buscar que la activación se parezca a los objetivos que vamos a trabajar en la sesión. Y sobre todo considero esa prevención no solo en la activación, sino al final creo que la prevención tiene que estar en toda la sesión, porque al final cuando el entrenador diseña la sesión, no sé, al final el entrenador quizá no tiene los mismos conocimientos que tienes tú como preparador, y tú si ves que el entrenador pues se pasa en la sesión o hay constantemente lanzamientos y tú ves claro que, hostia, esto es una sobrecarga para los jugadores, creo que ahí sí que tiene que intervenir el preparador. Mira, anécdota, ¿vale? Sí. Nosotros en 4 años hemos subido 2 veces, ¿vale? Eso es pasar de la primera división catalana a segunda división estatal, ¿vale? La gran diferencia, todo el mundo juega balonmano, evidentemente ahora hay jugadoras de mayor calidad, pero una de las diferencias más brutales es el cambio físico. El otro día, hablábamos con el entrenador, hostia, me he visto un partido, porque este fin de semana jugamos contra Mislata, ¿vale? Que nos lo encontramos hace 3 años, ¿vale? Y el entrenador, pues eso que, hostia, me he visto un trozo del partido de Mislata de hace 3 años. El cambio físico en 3 años es muy bestia.
Pero es lo que necesitábamos, porque sin este cambio físico seguramente ahora no estaríamos compitiendo o no hubiéramos subido de categoría, ¿vale? A eso me refiero que, ostras, es importante el hecho este del entrenamiento físico. Y además, lo que te decía de la anécdota es, había un momento que como apretábamos tanto en gimnasio, en pista, las jugadoras decían, tú, que estamos a martes y no llegamos al finde. Vale, nos sentamos, ¿qué tenemos que hacer? Iván con el entrenador, ostras, pues a lo mejor contraataques como tal, solo trabajaremos un día, en el gimnasio bajaremos la carga o tal, y a partir de aquí, pues no, es un poco encontrar la fórmula. Claro, porque al final lo que te dice dónde estás es el fin de semana. Si tú el fin de semana pierdes o no compites, tienes un problema. Y cuando llegamos a estos límites, que los jugadores están a martes y no llegan al fin de semana, una pregunta que también le hicimos a Enric Conesa, para ti, ¿qué es mejor? ¿Pasarte un poco y llegar a estos límites o quedarnos cortos al nivel de meterle estímulos al deportista? Depende de la semana. Es decir, depende de la semana, pero como norma general. Como norma general, yo metería carga. Vale. Ya son dos respuestas iguales. ¿Qué ibas a decir? Depende de la semana. Por ejemplo, yo este año sé, bueno, yo y todo el equipo, que hay semanas que tienes que ganar sí o sí. ¿Vale? Esta semana es una, por ejemplo, tienes que ir, ¿no? Final prim. Final prim, exacto. ¿Vale? Pero hay semanas que a lo mejor te viene el líder que tiene un equipazo para subir a primera división, que su objetivo es ese, y que va a venir bueno, que si lo intentarás competir, pero seguramente no lo... A lo mejor te atropella. Exacto. Pues esa semana, lo siento mucho, chicas, es una putada, ¿vale? Si me oye el entrenador me va a tal, pero esa semana, pues si se tiene que cargar, se carga. ¿Vale? Y que al final también le estás haciendo un favor a las jugadoras, porque el día que haya el equipo que tenemos que ganar sí o sí, van a llegar mejor preparadas. Exacto. Sí. Enric Conesa, no sé si respondió quedarse corto o pasarse. Creo que respondió quedarse corto, ¿eh? Ahora no me acuerdo. Tendremos que revisarlo. Dentro del pasarse, a ver. Claro. Pero no, estamos en mínimos. Por ejemplo, si pasarse es un 10, pues llegar a 11, vale. Pero quedarse corto sería un 5, pues estar en 4. ¿Sabes? Estamos en esos rangos. Claro, sería eso. Al final la respuesta de todo preparador siempre es depende. Claro, no, el depende es el comodín. Para la vida, yo creo que también va bien. Exacto. Y una de las cosas que también nos comentó Enric Conesa, ahora que me he acordado, es, bueno, también comparamos esa importancia, evidentemente, de hacer trabajo de fuerza en el gimnasio y el trabajo en pista. Pero él nos dijo que el jugador se pone a tono en pista y que el trabajo de gimnasio es importante, pero no puede limitar el trabajo en pista. ¿Qué opinas de esto? Totalmente de acuerdo. Aquí no depende. Aquí es un factor. Claro, sí, porque si le metes muchísima carga en el gimnasio... No. O sea, yo creo que al final somos preparadores físicos y tenemos que tener claro que la parte física importa, sí, pero la que importa es que la pelotita entre. Sí. El día que no entra la pelotita, ni preparador físico ni... No. Muy bien, pues hablando un poco más de la activación, el balonmano es un deporte que también está muy influenciado por las diferentes posiciones. Pues no es lo mismo un central que un extremo hasta que un portero. Es muy diferente. Para ti, ¿es importante individualizar esa activación dependiendo de la posición en el campo en la que estemos, sobre todo en partido? Vale, portería sí. Portería necesita su tiempo de realizar estiramientos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se dan muchas situaciones pues que te ponen la pierna aquí arriba, ¿vale? Y ellas tienen que tener su momento de estirar, de la flexibilidad, etc. Después, por posiciones, en campo, perdón, la posición de campo,
yo no lo veo como tal, ¿vale? Sí que es verdad que muchas veces cada jugadora ya tiene su rutina o sus ejercicios de, vale, pues lanzadoras, pues un trabajo de gomas. Las pivotes, de lucha. ¿Por qué? Porque estarán todo el partido así, ¿vale? Yo no... En partido yo no les condiciono, pero ya son ellas mismas, pues que se conocen y saben lo que les va bien. Lo que yo no haré es ir a la pivote y decirle, no, eso no lo hagas. Sí. ¿Vale? No, la verdad que es una cosa que nos está diciendo mucha gente y yo mismo también como jugador de hockey también sé lo que me va bien y sé lo que no y hago cosas específicas que al final pues me funcionan. En el Vilasana, cuando yo llegué, en el calentamiento pasa un poco lo mismo. No, es que a mí me va bien tal, trabajo de goma, tal. A mí me va bien con pelotas de tenis. Vale, pues perfecto. Sí. ¿Cuántos minutos tenemos de calentamiento antes del partido? Tantos. Pues aquí cada jugadora tiene su responsabilidad de hacer su rutina. Y la última pregunta del bloque, sabiendo que en los partidos nos lesionamos más, suponemos que cambia esa activación en un partido que en un entrenamiento. Bueno, yo divido la activación en 4 puntos, ¿vale? Bueno, sí que los explico, sí. ¿vale? Tenemos una activación de movilidad, ¿vale? Pues tema de la pelvis, tema de hombro, tal. Tema de isquio, muy importante. Después, la segunda fase, más o menos, contad 5 minutos, más o menos por parte, ¿vale? Después tenemos ya la entrada en calor, que es cuando se empiezan a mover. Eso, en la primera parte, pues nos sentamos a la línea de fondo y pues tema movilidad, tal. Después nos levantamos y empezamos a movernos, ¿vale? De pues los 20 metros de la portería a medio campo. Y aquí ya empezamos pues diferentes movimientos. Pues desplazamiento defensivo, rodillas al pecho, bla, bla, bla. Tema de hombros, tal. Después vamos a un trabajo neuromuscular, que es acciones de fuerza que nos pueden ayudar en partido, ¿vale? Y finalmente, situaciones específicas, movimientos específicos. Pues vamos, hacemos un círculo y cambio de dirección y salida al sprint, porque esto se nos va a dar en partido, ¿vale? O los contactos. Y después ya pasamos al balón. Así es como balón, que ya sí que aquí son pases los tradicionales, ¿vale? Calentamos portería y lanzamiento. Eso sería más o menos la activación de partido. En entreno, pues depende del entreno. Hay días pues que metemos un juego, hay días que metemos pues ejercicios de estos de contactos, algo al sprint, no sé, diferentes acciones, ¿no? Específicas, pero al mismo tiempo inespecíficas. Y el tema de pase sí que es algo que a mí me ayuda mucho en todo el tema de prevención. Y bueno, aparcamos el tema de la prevención en la activación antes del entrenamiento del partido y pasamos a hablar un poco más de ese trabajo de fuerza que siempre decimos que es muy importante. Esto lo sabe todo el mundo, pero a veces creo que nos podemos confundir sobre el papel que tiene el trabajo de fuerza. Últimamente hay una tendencia por parte de muchos preparadores, o algunos, no sé exactamente la cantidad, y es que en ese trabajo de fuerza simular mucho el gesto deportivo, ¿vale? Pero esto al final recibe muchas críticas porque durante la actividad, durante el trabajo en pista, tú ya estás simulando el gesto deportivo, incluso puede haber una sobrecarga de ese gesto deportivo. Pero claro, a la vez tampoco puede faltar transferencia en ese trabajo de fuerza. Entonces, para ti, ¿cuál es el papel que tendría que tener el trabajo de fuerza para optimizar el rendimiento en pista? Yo creo que hay unos ejercicios básicos que siempre tienen que estar, ¿vale? Y después, según momento de temporada, habrá ejercicios más similares al gesto deportivo o menos. Para mí es eso. Por ejemplo, pretemporada,
Para mí, si haces una buena pretemporada, lo vas a alargar mucha parte de la temporada, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, yo trabajo así, cargamos muchísimo en pretemporada y después vamos viendo según calendario, según lesiones, según jugadoras, etcétera, ¿vale? Pero en pretemporada hacemos básicos, o sea, squats, press banca, remo, trabajo más general. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a medida que va avanzando la misma pretemporada, ya vamos a más específico, ¿vale? Y en temporada, los básicos, ¿vale? Pues estos, los que os he dicho, estos siempre están, y depende de, pues, finales de diciembre o abril, cuando te estás jugando la liga, pues a partir de aquí ya variamos, ¿vale? Muy bien. ¿Y para ti consideras esencial levantar cargas pesadas para mejorar las prestaciones de un jugador de balonmano? Sí. Vale, muy bien. ¿Cuándo y por qué? Off-season creo que es el periodo perfecto, el mejor periodo. ¿Por qué? Porque no hay competición, porque el jugador seguramente, en el caso nuestro, ¿no? Nosotros acabamos en mayo, más o menos, y hasta agosto no empezamos, ¿vale? Más o menos. Han podido descansar. Y después, cuando tú llegas a pretemporada, habiendo hecho un trabajo en verano y tal, bueno, se nota Sí. y partes ya de un punto más avanzado que si no lo haces. A partir de aquí, cargar pesado, sí. En el off-season y en pretemporada, depende de la semana de pretemporada. Y dentro de la temporada, porque por ejemplo, bueno, a mí personalmente me gusta mucho el trabajo al 80% de la RM, pero con muy bajas repeticiones. Por ejemplo, 2 o 3 repeticiones en medio de una semana, o hasta en un MD -2 antes de partido para estimular. Vale. ¿Tú cómo lo ves? Bien. No, o sea, yo... O sea, ¿lo aplicas tú en tu... o solo lo haces en pretemporada off-season? No, durante la temporada también cargamos, no sé si al 80 tampoco, pero cargamos. Siempre hacemos martes, miércoles, jueves hacemos gimnasio. El martes cargamos peso, ¿vale? Y el miércoles y jueves normal, ¿vale? Y el jueves también metemos temas de velocidad, ¿vale? Por eso no cargamos Claro. los 3 días. Cargamos a 80%. Sí. ¿Vale? Muy bien. También es verdad, no sé si a vosotros pasa, nosotros tenemos un par de jugadoras argentinas y ellas están muy acostumbradas al gimnasio, o sea, no hacen tantos ejercicios, hacen movimientos olímpicos, los básicos, tal, mucho peso, pocas repeticiones, lo que tú has dicho. Y eso también te lo piden. Pues a ellas se les adapta un poco, o se les sube el peso, se les baja... Sí. No, individualizar las cargas. Exacto, al final es el pan de cada día. Sí. Y nos has hablado de los básicos, pero ¿qué otros estímulos, ya hablando más de balonmano, no pueden faltar en una sesión de fuerza que la podríamos diferenciar, pues, de otros deportes colectivos? Tema de... Bueno, diferenciar, no sé, pero tema de saltos, ¿vale? Tanto el caer, ¿no? como el despegar, ¿vale? El tema de acelerar, desacelerar, tipo con gomas o poleas, tal. Yo creo que esos no pueden faltar. Muy bien. Y para ese equipo que tiene pocos recursos, porque hemos comentado que sí, que es, o sea, situación ideal, pues cargar con mucho peso, el trabajo preventivo, bueno, evidentemente que sea el mejor posible, pero para un preparador que tiene pocos recursos o incluso no tiene acceso a una sala de gimnasio, ¿cómo conseguimos ese trabajo de fuerza? En pista, ¿vale? Evidentemente, sí. ¿Vale? Yo lo que haría es a lo mejor pasar a fuerza de resistencia, ¿vale? Pues con circuitos, y ya que no sea tanto un trabajo estructural, sino que te pueda dar o sea, los estímulos que tienes en pista,
Vale. Es decir, pues temas de velocidad, temas de cambios de dirección, que haya mucho salto, con autocargas. Al final, si no tienes, te tienes que adaptar. Y una última duda de este trabajo de fuerza. Claro, un pivote, una pivote, pues está casi permanentemente en contacto con otros jugadores, con defensas, y tiene que hacer desmarques muy cortos, pero muchas veces te tienes que desmarcar mientras alguien te está empujando. Para mí en el hockey patines pues hay veces que yo juego de interior y bueno, ya lo habrás visto pues que los interiores también estamos muy en contacto con nuestros defensores y tenemos que recibir con un tío enganchado en la espalda, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces tú este trabajo de las pivotes intentando asemejarte al gesto deportivo, en una situación real? Vale. Yo tengo ejercicios de lucha, pero lucha que se puede dar en pista o se puede dar en gimnasio, ¿vale? Por ejemplo, hacemos uno que es una fitball y se la tienen que quitar, ¿vale? Empiezan a moverse, el tirón, ¿sabes? Después, tema de contactos. Pues a lo mejor el día que hay una parte específica de solo lanzamiento, pues a las pivotes empujoncito o con una fitball, o que les tienen que contactar antes o se cogen, ¿vale? Y en gimnasio, tema con gomas también, pues estoy luchando con una goma y tengo que darle a tal, ¿vale? Es un poco buscar un poco está bien. Lo que se parezca un poco al deporte. Y sobre todo, fundamental, ¿no?, que aparezcan distintos estímulos, como has comentado, porque al final muchas de las lesiones que se producen, ya no solo en balonmano, sino en casi todos los deportes, es por tener mucha información de muchos estímulos y entonces falla el gesto técnico, ¿no? Sí. Y tú te aseguras de que haya distintos estímulos en los ejercicios que propones. O sea, yo creo que no tenemos que perder el objetivo. Es decir, estamos preparando jugadoras o jugadores para un deporte, tenemos que analizar el deporte, qué hay en el deporte. A partir de aquí, lo que hacemos en gimnasio o en pistas tiene que asimilarse, pero no sé, no voy a poner una rutina con 16 ejercicios de gomas y no hacer un press banca, por ejemplo. Porque la estructura, o para lanzar, para parar a una jugadora que viene contra ti, pues necesitas el press banca. No sé. Muy bien, pues vamos a pasar al off topic. Yo, Vidal, tengo alguna pregunta preparada. ¿Tú tienes alguna? Yo también. Yo, la off topic, que normalmente se nos ocurre durante el episodio, yo ya me la traía preparada. Pues en el episodio, creo que fue, el episodio 10, tuvimos a Isa Soliva, fisioterapeuta en experto en suelo pélvico. Entonces tú estás con mujeres. Las mujeres son susceptibles a cambios hormonales y eso al final pues afecta a la salud del suelo pélvico. Y claro, el balonmano es un deporte de impacto porque hay cambios de dirección, hay cambios de ritmo, hay saltos, hay aterrizajes. ¿Haces trabajo preventivo para suelo pélvico? ¿Suelo pélvico específico? No. Yo me refiero más al trabajo porque, por ejemplo, Isa Soliva nos comentó la importancia del trabajo de estabilidad, el trabajo de glúteo, el trabajo de core, para que la musculatura que rodea todo el suelo pélvico esté fuerte y para que de esta manera el suelo pélvico no reciba tanto impacto. Sí. Hay, cada semana tenemos de core, glúteo, no sé. Sí. Lo bueno del balonmano es que necesitas, no sé exactamente, pero en el fútbol necesitas mucho de tren inferior. El balonmano con tren inferior no te vale. Yeah. Entonces sí que en todas las rutinas que tenemos de gimnasio, pues glúteo, aparece el glúteo, aparece core y además en cantidades, o sea, hay volumen de eso. Entonces no sé si el suelo pélvico sería, o sea, trabajando así es específico del suelo pélvico, pero yo te puedo decir que sí, que trabajamos. ¿Y las jugadoras son conscientes de la importancia que tiene el suelo pélvico para eso ellas? Ya no lo sé. Bueno, pues les recomendamos el programa de Isa Soliva para que aprendan un poco más de lo que va mi off topic.
Yo al final me lo voy a valer un poco para mi casa y me gustaría hablar del hockey. Nos has dicho que eres preparador físico en el Vilassana. ¿Utilizas esas píldoras en el Vilassana también? ¿Lluís te deja? No, Lluís me deja hacer muchas cosas, tanto como píldoras, así. No, nosotros tenemos un par de días de gimnasio puro, ¿vale? Yo allí hago pues sesiones de fuerza y tal, y después sí que intento meter temas de prevención, pero no tanto en pista, ¿vale? Y después lo que hemos hecho es un trabajo previo, como una activación, donde se dan también, no sé si es una píldora, pero son unos 10 minutos así, donde mientras las porteras se preparan, ¿vale? Las jugadoras, pues, diferentes movimientos, temas de contacto, temas de control de pelota, de bola, ¿vale? Eso sí. Sí, píldora, no sé si llamar. No, sí, está bien, sí, sí. Una pequeña píldora, sí. Muy bien. Pues nada. Pues nada, hasta aquí. No, para mí ha estado perfecto. Recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, whynot.ht en Instagram, activar la campanita si aún no la habéis activado y suscribiros si aún no lo estáis. Y te queríamos preguntar a ti, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, es mi perfil personal, sí, está pero Lluc Aubó, de Aguadell Boadella. Muy bien, pues si le queréis seguir, aquí tenéis su Instagram, que seguro que aprendéis algo nuevo en este perfil. Y pasamos al Why Not Test. Lluc, el Why Not Test son 10 preguntas que se van a estar cronometradas y son preguntas de respuesta rápida. Podrás escoger entre dos opciones o la primera palabra que se te venga a la cabeza. Vale. Aún así, también premiamos la capacidad que tiene nuestro invitado para hacer respuestas pues que tengan sentido. No vale decir lo primero que se te ocurra por la cabeza. Y bueno, está Biel, que te va a leer las preguntas muy rápidamente. Y bueno, al final, experto, ¿no? Biel ya. Hombre, ya curtido. 15 episodios ya. Pues Biel. Ya está dominado esto. Te lo dejo para ti. Vale, ¿preparado, Lluc? Venga, va. 3, 2, 1. ¿Comida favorita? Macarrones. ¿Entrenar por la mañana o por la tarde? Mañana. ¿El balonmano es? La vida. ¿Jugador o preparador físico? Jugador. ¿Preparador físico o entrenador? Preparador físico. ¿Jugador de balonmano favorito? Luka Karabatic. ¿Equipo favorito? Barça. ¿Un profesional que traerías al podcast? Ballestero. ¿Un referente? No sé, mi padre. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? Comprar un equipo de balonmano y que gane la Champions. Muy bien. Bueno, 30 segundos, ¿eh? En la media. En la media, sí, está por ahí. ¿Hay alguna pregunta aquí que...? Hombre, no son fáciles. Sí, entre 28 y 32 segundos en la media. Todo el mundo empieza muy bien. Ha llegado a las 7 en 15 segundos y digo, este hace récord. Pero siempre las últimas se van complicando. Están puestas para esto. Una cosa, Biel, que esto sí que es off topic. Los macarrones triunfan mucho. Sí, triunfan mucho. No sé si es lo primero que les viene. Es lo primero que se me ha... Pero los macarrones triunfan mucho. Nos has dicho jugador antes que preparador físico. ¿A qué es debido esto? Ostras, pues... El jugar, supongo que me lo podréis decir también vosotros, tiene un punto de... No sé cómo decirlo. De chicha. De vibrante, ¿no? Ya. No sé. Y hay cosas que tú como jugador puedes controlar y como preparador físico no. Y a mí eso, no sé. Sí. Si soy una persona que creo que lo quiero tener todo... Y de entrenador también me pasa, ¿eh? Sí, al final Albert Fulguera también nos dijo lo mismo, que él, por mucho que haya ganado de entrenador, pues prefiere la época de jugador. Que el jugador se va a casa con un problema que es el suyo y el entrenador o el preparador físico se va a casa con miles de problemas, ¿eh? Exacto. Bueno, que estamos ya finalizando y te vamos a pedir que mires esa cámara, que mires a nuestros oyentes y hagas una reflexión final. Cuando se acabe esta reflexión se va a acabar el episodio y Biel,
toda tuya la reflexión. Esta reflexión nos gustaría que le hicieras sobre tu mayor aprendizaje que has adquirido como preparador físico o como redactador en todo lo que llevas de experiencia. No, yo creo que cada persona, cada jugador, jugadora es diferente y es muy importante eso. O sea, nos da cosas buenas, cosas malas, pero en las readaptaciones en los equipos es esencial que cada jugador o jugadora sea el mismo.